Entonces, bueno, esto venía un poco al caso de que, bueno, pues que todos los instrumentos, toda la fisiología de esta carcasa anatómica, pues viene solamente pues para intentar mantener solamente una temperatura constante. A partir de ahí, pues ya podemos pensar todo lo que queramos, ¿no? Y otra característica de esta teoría médica vera es que la intercomunicación entre este ánima y el medio externo es el sistema nervioso, bueno, central, por supuesto, y periférico, ¿no? Que es el que es lo que recibimos todas las informaciones del exterior, ¿no? Esa intercomunicación. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener ahora pues dos puntos de vista. Desde luego, un punto de vista desde lo que es el ánima, como la enfermedad, o la enfermedad en ese sentido es el conjunto de movimientos que el principio anímico imprime al organismo para distribuir o eliminar esa causa morbi, esa causa de esa enfermedad. Y desde el punto de vista del cuerpo, la enfermedad es el conjunto de alteraciones que perturban y amenazan la conservación de la vida. Entonces, está claro que tanto ese punto de vista del ánima como ese punto de vista del cuerpo, la enfermedad expresa una insuficiencia de ese ánima que no puede ser suficiente o no es suficiente para contrarrestar esa causa primera de enfermedad o esa causa morbi. Entonces, ¿de quién depende precisamente esta restauración? Esa es la gran pregunta. Entonces, eso dependerá. Una persona puede enfermar, ¿por qué? ¿O de quién depende mucho? En primer lugar, de la índole de esta causa de enfermedad. Y en segundo lugar, depende mucho del temperamento del enfermo, y ese temperamento pues viene descrito desde un punto de vista de su constitución y también de las circunstancias ambientales que le rodean, como decía Ortega, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. En ese sentido, un poquito pues viene a reflejar eso. Entonces, todo esto que les he leído, lo he estado leyendo porque lo he sacado de este libro que viene a reflejar ni más ni menos toda esta teoría del ánima y de, bueno, en el fondo es una teoría de Sal, del siglo XVII, corresponde precisamente a la medicina del barroco. Y entonces, cuando yo lo estuve leyendo, pues casi siempre intento pues relacionar pues algo como son esta medicina natural, esta acupuntura, con teorías sumamente, por supuesto, antiguas. Estoy hablando del siglo XVII, con teorías, aunque muy teóricas, que no han sido llevadas a la práctica, pero que ya están completamente olvidadas. Pero, por supuesto, que todas estas características que hemos dicho de esta teoría médica vera, esas características que hemos dicho de morbosidad del ánima, etcétera, etcétera, y todos los puntos que hemos expuesto, están sacados y están leídos para respetar más este libro, porque coinciden precisamente con ese pensamiento oriental, excepto en una cosa, que es que la relación que podemos tener este ánima o esta energía, este ki de los orientales, o este ánima, o esta teoría del flogiston, o ese soplo de la vida, ese como principio vivificador de un cuerpo inerte, está relacionado precisamente, o puede relacionar ese cuerpo interior con el exterior, ¿a través de qué? Precisamente, no solamente por ese sistema nervioso central, que evidentemente lo es, pero también está a través de esos meridianos y esos puntos. ¿Qué ocurre? Que desde hace, como ya hemos dicho muchísimas veces, desde hace miles de años, no solamente, y es evidente, aunque no se puede ver, que existe ese ánima, ese soplo o esa energía, sino que no solamente existe, sino que sabemos por dónde circula y qué características tiene distintas de acuerdo a los órganos y las vísceras del interior. ¿Y dónde están? Pues bueno, aunque no se ven, bueno, por aquí sí que se puede ver alguno, ¿no? Si traemos ese muñequito porque lo hayamos quemado, moxado quiero decir, o nos lo hemos pinchado muchísimas veces, de acuerdo, para regular precisamente ese desequilibrio energético entre distintas partes del cuerpo, digamos, o en este caso distintos órganos del cuerpo, de acuerdo pues a esa relación con el exterior, o de acuerdo también a esa causa morbi.
Entonces, es curioso, yo me he alegrado mucho por leer, bueno, había leído pues hace muchísimos años, pero no con esta tan solamente escueto, pues estas teorías y poder relacionarlas precisamente pues ahora que estamos aprendiendo a estos meridianos y estos puntos, o cómo podemos regular precisamente ese principio vivificador para que un estómago funcione bien, o un hígado funcione bien, o equilibrar un sistema digestivo completo. Entonces, la pregunta que yo me hago siempre, bueno, y es lo que, pues por eso regimos incluso por nuestra conciencia personal, incluso profesional, ¿no? Que leyendo esta teoría médica vera, digo teoría, y uniendo quizá estos pequeños conocimientos, digo pequeños, joder, manda tela, ¿no? En ese sentido. Estos conocimientos de acupuntura tradicional o medicina natural, o llámele usted como pueda, uniendo esos dos conceptos, quiero decir que no me creo que los pensadores occidentales y los pensadores orientales uno sea mejor que otro. Yo no estoy diciendo eso, ni muchísimo menos, sino que ¿por qué el hombre se ha preocupado en ese sentido? Y es evidente, por su salud, o por su salud y por su enfermedad, o esa falta de ánimo precisamente, o ese desequilibrio de energía. Me da igual el concepto porque es exactamente el mismo, desde todos los tiempos. Estamos en una tierra que es redondita y por muchas vueltas que des siempre vas a ir a parar lo mismo, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia una frase que, bueno, yo no tengo el gusto o la suficiente cabeza, aunque es gorda, para haber aprendido chino, pero yo recuerdo una frasecita que ya he explicado en alguna otra ocasión, que decía algo así como que la enfermedad o el comienzo de la enfermedad empieza en el cuerpo superior. El cuerpo superior es donde nosotros, pues cuando nos tocamos, es donde parece ser que reside, digamos, o es la central térmica del alma, ¿no? Pues en el corazón, en el cuerpo superior. Pues dicen siempre, o decía aquella frase, Kohan Yu, aquel punto también que era aquel punto de la espalda. Y decía que la enfermedad entra en el cuerpo superior por algo que vive pero que no tiene material. Entonces, algo que vive pero que no tiene material y encima hace vivir, hace animar a ese cuerpo, a ese amasijo corporal inerte, precisamente es la emoción. Eso es lo que venía a decir. Entonces, cuando una emoción entra en ese cuerpo como causa primera de enfermedad, es precisamente cuando nos baja ese ánimo, o nos baja ese ánima, o nos desequilibra, pues en el órgano que sea, a través de su meridiano, esa circulación de esa energía, y es lo que luego, como si fuera un castillo de naipes, pues va cayendo la salud. Entonces, lo que está claro es que ahí está el error, mi gran error, cuando yo he intentado practicar, pues como lo que todos conocemos hace años, es que no me puedo fijar jamás en cuándo ha caído una carta, porque evidentemente esa carta pues ha trastocado a otras muchas cartas. Entonces, en ese sentido, el cuerpo es exactamente igual. No podemos ver, cuando yo digo, o a mí me ha dolido el estómago, pues me duele el estómago. Yo he ido en principio a ver ese estómago y no me ha pasado nada. No me ha pasado nada en el sentido de que no había una lesión evidente, primeramente. Pero yo notaba, yo sentía que ese estómago no estaba bien. Con el paso del tiempo, ese trastorno funcional ya ha pasado un poquito a mayores. Evidentemente la causa ya la sé, tampoco vamos a decirla, ¿no? Pero que ya, pues eso vino a dar una lesión ya. Y, por supuesto, cuando hay lesión, aquí hay que tomar ya más cartas en el asunto. Entonces, evidentemente, pues error mío, es decir, bueno, esto ya se irá pasando, que fíjese, hasta yo fallo, ¿no? Por la vida en sí, ¿no? ¿Cómo va esto, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que está claro es que, y vuelvo a repetir, y con eso voy a terminar, que es que todos los hombres, digamos así, pues que en su mano han tenido pues mucho conocimiento, pues de la antigüedad me refiero, han sido capaces de escribir y reflejar pues su obra o su recuerdo antes de que se han muerto en estos libros tan sumamente antiguos, todos han ido o han intentado sacar la misma conclusión, con la única diferencia que, hablando de este señor Sal como digamos el teórico del animismo, digamos así,
pues no tenía, era una teoría, pero no la pudo llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque faltaba seguramente, pues por las malas comunicaciones, estamos hablando de 3 siglos, de esos conceptos, de esa medicina, de esa energía que es la misma ánima, pero esos canales que están inventados ya o estaban, digamos, descubiertos por aquellos pueblos desde hacía miles de años, y por los que, eso ya no es teoría, por una manipulación práctica, por algún meridiano de un punto en concreto, era capaz de regular esa función o ante ese estímulo. Evidentemente, pues también decía este Sal que él también usaba medicamentos. En ese caso, pues alguno me está escuchando y más o menos me entiende lo que estoy diciendo, pues también pues tomaba o hacía tomar a sus enfermos algún evacuante y algunos amargos. Eso ya viene desde hace muchísimos años, ¿no? En ese sentido, y se han ido aconteciendo en los tratamientos médicos durante muchísimos tiempos, e incluso, bueno, hoy ya han desaparecido, ¿no? Pero en medicina natural todavía se siguen usando, en el sentido de que, bueno, pues evidentemente el cuerpo no reacciona de la misma manera tomando un sabor amargo que tomando un sabor dulce, un picante o un salado o un ácido, o en determinadas estaciones el cuerpo tampoco le apetece en ese sentido. Entonces, gracias a haber tenido estos pequeños conocimientos tan humildes, pues podemos por lo menos relacionar o entender a este hombre que, bueno, vivió hace 300 años, ¿no? Pero que, por supuesto, que no le faltaba ninguna razón, pero que le faltaba esa práctica. Entonces, esa teoría, si sumamos a esa práctica de esa acupuntura desde hace miles de años, yo pienso que evidentemente este cuerpo, esta carcasa, estará mucho más defendida contra esa putrefacción o contra esa descomposición, y por supuesto su ánimo será mucho mayor, y incluso su moralidad es posible que también, ¿no? Bueno, yo con esto espero que no les haya cansado, espero que me haya explicado lo suficientemente bien, y ya pues ya les pido que estén ya el próximo programa si ustedes quieren. Hala pues, hasta luego.